Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy José Cruz, maestro y pastor, y en este video vamos a abordar un tema que no puedes dejar pasar, la inmoralidad en la comunidad de Corinto y lo que nos enseña 1 Corintios 5. Quédate conmigo, porque juntos vamos a descubrir cómo mantener nuestra iglesia y nuestra vida en pureza. No te lo pierdas. La comunidad de Corinto, en su entusiasmo por seguir a Cristo, enfrentaba desafíos y dificultades que ponían a prueba su fe y su integridad. Uno de los temas más delicados y preocupantes que aborda el apóstol Pablo en su primera carta es la inmoralidad que se había infiltrado en su medio. En 1 Corintios 5:1-13 encontramos una situación grave que requiere un análisis profundo para entender cómo la iglesia debe responder ante casos de pecado y mantener su pureza. En este estudio, exploraremos qué nos enseña este pasaje sobre la importancia de la santidad en la comunidad de creyentes, cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida hoy en día. Inmoralidad en la iglesia de Corinto, un análisis de 1 Corintios 5:1-13. Hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos adentraremos en un pasaje crucial de la primera carta a los Corintios, específicamente el capítulo 5, versículos 1-13. Este texto nos confronta con una situación delicada y nos ofrece valiosas lecciones sobre la santidad, la disciplina y la responsabilidad dentro de la iglesia. El apóstol Pablo aborda un tema central, la inmoralidad sexual tolerada en la iglesia de Corinto. Su reacción ante esta situación es de profunda preocupación y firmeza, instando a la iglesia a tomar medidas correctivas. El pecado en cuestión es la fornicación, un término que abarca diversas formas de relaciones sexuales ilícitas. Pero este caso en particular es aún más grave. Un miembro de la iglesia mantenía una relación con la mujer de su padre. Este acto era tan escandaloso que incluso los gentiles, que no conocían la ley de Dios, lo consideraban inaceptable. La gravedad del pecado radicaba no solo en su naturaleza sexual, sino también en la violación de los lazos familiares y el testimonio que daba la iglesia. Lo más sorprendente es la reacción de la iglesia de Corinto ante esta situación. En lugar de mostrar dolor y arrepentimiento, se encontraban envanecidos, es decir, orgullosos y complacientes. Pablo critica duramente esta actitud, señalando su falta de duelo y su inacción. La iglesia, en lugar de lamentar el pecado y tomar medidas para corregirlo, parecía ignorarlo o incluso justificarlo. Ante esta situación, Pablo da un mandato contundente: entregar al pecador a Satanás. Esta frase, aunque fuerte, debe entenderse en su contexto y propósito. El objetivo de esta disciplina no es la venganza o el castigo por el castigo, sino la destrucción de la carne. Esto se refiere a las consecuencias físicas y espirituales del pecado que pueden llevar al arrepentimiento y la restauración. La interpretación más común de destrucción de la carne es la excomunión temporal, es decir, la exclusión del pecador de la comunión de la iglesia. Esta medida busca quebrantar su orgullo y llevarlo al arrepentimiento. Pablo utiliza una analogía poderosa para justificar la necesidad de la disciplina: la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice el apóstol. La levadura representa el pecado y su influencia corruptora. Así como una pequeña cantidad de levadura puede fermentar toda la masa, un pecado tolerado puede contaminar a toda la iglesia. La función de la iglesia es purificar la masa, es decir, eliminar el pecado que pueda corromperla. Esta purificación es necesaria para mantener la santidad y evitar la contaminación de otros miembros. Es importante aclarar que Pablo no está llamando a los creyentes a evitar todo contacto con los pecadores del mundo. Sería imposible vivir en este mundo sin interactuar con personas que no comparten nuestra fe o que viven en pecado. La separación a la que se refiere Pablo es la que debe existir dentro de la iglesia. Debemos apartarnos de aquellos miembros que profesan ser cristianos pero que practican la inmoralidad y se niegan a arrepentirse. La iglesia tiene la responsabilidad de juzgar a los que están dentro, es decir, a sus propios miembros.
No tenemos la autoridad para juzgar a los que están fuera, pues Dios los juzgará. Pablo concluye con una directriz final y tajante: quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Esta es una orden clara y directa a la iglesia de Corinto. La iglesia tiene la responsabilidad de mantener la pureza moral y espiritual de la comunidad. Esto implica, en casos extremos, la disciplina y la exclusión de aquellos que persisten en el pecado. Esta medida, aunque dolorosa, es necesaria para proteger a la iglesia de la corrupción y para llamar al pecador al arrepentimiento. La exclusión no es un acto de odio, sino un acto de amor que busca la restauración del individuo y la santidad de la iglesia. Hermanos, este pasaje nos llama a la santidad y nos recuerda la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir una vida que agrade a Dios y de velar por la pureza de la iglesia. Debemos proteger nuestras comunidades contra la corrupción del pecado, no tolerando la inmoralidad ni justificando el mal. La disciplina, aunque difícil, es un acto de amor que busca la restauración y la santidad. Que este pasaje nos motive a examinar nuestras vidas y a buscar la santidad en todo lo que hacemos. Que Dios nos dé la gracia de ser una iglesia pura y santa, que refleje el amor y la verdad de Cristo. Que este pasaje nos inspire a reflexionar profundamente sobre nuestras vidas, motivándonos a buscar la santidad en cada acción, pensamiento y decisión, para que podamos ser un reflejo auténtico del amor y la verdad de Cristo en nuestro día a día. Que Dios nos conceda la gracia necesaria para transformar nuestros corazones y vidas, de modo que podamos convertirnos en una iglesia pura y santa, que irradie la luz del amor de Cristo en cada rincón del mundo que nos rodea. Que este pasaje nos motive a examinar con sinceridad nuestras motivaciones y acciones, buscando siempre la santidad en todo lo que hacemos, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo del amor y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos llene de su gracia para que podamos vivir en pureza y santidad, reflejando en nuestras vidas la belleza del amor divino y la fidelidad de Cristo, y así ser una comunidad que inspire a otros a seguir su camino. Que este pasaje nos impulse a buscar la santidad con humildad y determinación, recordando que en cada aspecto de nuestra existencia podemos reflejar la gracia, el amor y la verdad que Cristo nos enseñó. Que Dios nos dé la sabiduría y la fuerza para examinar nuestras vidas con honestidad y que podamos comprometernos a vivir en pureza y santidad, siendo un ejemplo vivo del amor y la verdad de Jesús en nuestro entorno. Que este pasaje nos motive a renovar nuestro compromiso con Dios, buscando la santidad en cada acción, para que nuestras vidas sean un testimonio claro del amor divino y la verdad que Cristo nos mostró. Que Dios nos conceda la gracia de vivir en pureza y santidad, de modo que podamos reflejar en nuestras acciones el amor incondicional y la verdad eterna de Cristo, y así impactar positivamente a quienes nos rodean. Que este pasaje nos inspire a examinar nuestras vidas con sinceridad y humildad, buscando siempre la santidad en todo lo que hacemos, para que podamos ser una iglesia que refleje la pureza y el amor de Cristo en cada momento. Que Dios nos llene de su gracia para que podamos vivir en santidad, reflejando en nuestras vidas la luz del amor y la verdad de Cristo, y así ser un ejemplo vivo de su amor en el mundo. Que este pasaje nos motive a buscar la santidad con fervor, confiando en la gracia de Dios para transformar nuestros corazones y vidas, y que podamos ser una iglesia pura que refleje el amor y la verdad de Cristo en todo momento. Que Dios nos conceda la fuerza y la sabiduría para examinar nuestras vidas con honestidad y que podamos vivir en pureza y santidad, siendo un reflejo fiel del amor y la verdad de nuestro Salvador. Que este pasaje nos inspire a comprometernos a vivir en santidad, buscando en todo momento reflejar el amor divino y la verdad de Cristo, para que nuestras vidas sean un testimonio vivo de su gracia. Que Dios nos dé la gracia de vivir en pureza y santidad, para que podamos reflejar en nuestras acciones el amor incondicional y la verdad eterna de Cristo, y así impactar positivamente a nuestro entorno. Que este pasaje nos motive a examinar nuestras vidas con sinceridad y humildad, buscando siempre la santidad en todo lo que hacemos, para que podamos ser una comunidad que refleje la pureza,
el amor y la verdad de Cristo en cada aspecto de nuestra existencia. Si este mensaje te ha inspirado a reflexionar sobre tu camino hacia la santidad y a vivir en pureza, te invito a darle like, compartirlo con quienes también necesitan motivación para seguir a Cristo, y suscribirte al canal del Nuevo Testamento. Juntos, podemos ser una comunidad que refleja la pureza, el amor y la verdad de Cristo en cada aspecto de nuestra existencia. Gracias por acompañarnos en este camino de fe. Yo soy el Salvador.